Buen día, vamos a iniciar con nuestro devocional y vamos a hacer una oración, ¿va? Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra produciendo, Señor, aquello que tú deseas en cada corazón aquí representado, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo y reconocemos esa necesidad que tenemos de ti, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos. Gracias porque hoy tú deseas hablarnos. Disponemos, Señor, todos nuestros sentidos delante de ti. Te damos tantas gracias, Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar estudiando una escritura que está en Lucas 10 del 1 al 12. Y si tú te vas a tu Biblia, este título de esta narrativa eh, se llama La misión de los 70. La misión de los 70. Y voy a comenzar a leer, dice el verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Vemos aquí cómo el Señor les asigna una tarea a estos seguidores. Ellos tenían que ir a presentarse a esas ciudades, a esas aldeas donde donde Jesús se tenía que presentar. Él iba a esas ciudades pero antes de eso él mandaba a algunos de sus seguidores. Es decir, ellos tenían la tarea de ir a preparar las aldeas, de ir y ser anfitriones de la presencia del Señor. Fíjate cómo a ti y a mí el Señor nos ha encomendado esta misma tarea. Tú y yo somos anfitriones, ¿verdad? De la presencia del Señor, tal vez como padres de familia, tal vez como personas de negocios, si eres empleado, si tienes tu propio negocio, tal vez como amigos, como, como personas que a Dios le nos ha encargado una misión. Entonces, es lo mismo que en ese tiempo el Señor comisiona a estos seguidores y vemos como si estudiamos este texto en Lucas, vemos cómo en esta narrativa el Señor los comisiona, pero no los deja que vayan, ¿verdad? Por su propia cuenta, por sus propios recursos. El Señor cuando comisiona, da e instruye acerca de todo lo que tú y yo vamos a necesitar. Cuando el Señor nos comisiona, nos instruye y nos va a dar los recursos necesarios para poder hacerlo. Y así estaba sucediendo en este texto. El Señor, el Señor aquí mismo les da esos recursos a sus seguidores. Dice el verso 2, estoy en Lucas 10, dice el verso 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vemos cómo en este verso, en este verso 2, el Señor, el Señor los está, les está dando una prevención. ¿Por qué? Porque en el verso 3, mira que dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor les habla de una realidad a los seguidores, les habla de un peligro. Cuando Él nos comisiona, ¿verdad?
Él, él, a pesar del peligro, nos sigue comisionando. Él no nos dice, bueno, va a ser peligroso, entonces no te voy a enviar. No, Él les dice, ustedes van a ir como estas ovejas en medio de lobos. Y fíjate, en lo natural, el ir como una oveja en medio de lobos, seguramente la oveja no va a sobrevivir. Las posibilidades de sobrevivir son nulas. Pero el Señor en el verso 2 les da, ¿verdad? Como la clave a los seguidores. Les dice, en el verso 3 les dice, sí, ustedes van a ir a esa comisión, ustedes van a hacer esa tarea a la cual yo les estoy mandando, yo los estoy enviando. Sí, va a haber un peligro y el peligro tal vez es muy grande, pero necesitan hacer algo y en el verso 2 les dice qué tienen que hacer. Les dice, rogad al Padre. Como para el Señor la oración es la antesala para que tú y yo podamos cumplir la comisión con éxito. Les dice el Padre, rogad. Les dice el Señor a estos seguidores, rogad. Es importante que tú y yo, es importante que tú y yo cultivemos nuestra vida de oración, porque para la comisión vamos a necesitar. Vamos a necesitar. Lo único que nos va a mantener ante el peligro en la comisión, en esa asignatura que Dios nos ha mandado, lo único que nos va a mantener es nuestra vida de oración. Y esto les dice el Señor a sus seguidores. En el verso 2 les da el primer recurso que necesitan llevar a cabo en la comisión y es la oración. Aunque la tarea a la cual el Padre nos comisione implique un riesgo, Dios siempre nos va a respaldar. Dios siempre nos va a respaldar. Y seguimos leyendo el verso 4, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y fíjate, el llamado que tenían estos seguidores, al igual que el llamado que tú y yo tenemos, te decía al inicio, a lo mejor como padre de familia, como persona de negocios, el llamado que tú y yo tenemos es un llamado serio y implica el que tú y yo no podemos desenfocarnos. Aquí el Señor les dice, cuando vayan a prepararme esas aldeas, cuando vayan a la comisión, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado y a nadie saluden por el camino. Y aquí el Señor les está diciendo, no se distraigan con qué van a vestir, qué van a comer, que no se distraigan por la provisión económica. Y sabes, voy a detenerme tantito en la última parte que dice, a nadie saluden por el camino. Y no significa que el Señor le estaba diciendo a sus seguidores, deben ser antisociales, no es eso. El Señor no quería decir no era el contexto. El contexto en esa época en el Medio Oriente, cuando llegaba un visitante a un lugar, el saludo era mucho protocolo. Incluso podían pasar todo el día saludando de casa en casa. A eso se refería el Señor. Dice, no se distraigan saludando porque van a perder tiempo. Porque el saludo en ese tiempo, en el contexto de esa época, era perder prácticamente un día. Y el Señor les dice, no se distraigan, no se desenfoquen en los protocolos sociales, no se desenfoquen
en la realidad social. Ahora, podríamos pensar, ¿verdad? ¿Cuál es actualmente nuestra realidad social? ¿Qué es lo que está desenfocándonos? Tal vez sean, a lo mejor sea algunas cosas, ¿verdad? En el celular, en pláticas, en conversaciones, no sé. El Señor seguramente a ti y a mí nos va a decir qué es lo que está desenfocándonos. Dice Mateo 6, 31, del 31 al 32. Jesús nos dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El Señor sabía perfectamente que que si sus discípulos, que si los seguidores se distraían en estas cosas, lo único que iba a producir en sus corazones era afán. Y no iban a llevar a cabo correctamente la comisión. Y te decía en la última parte de que el Señor no quería decir que fueran antisociales, porque desde el inicio Jesús no nos preparó para ser autosuficientes. La naturaleza de cada comisión que el Señor nos encomienda necesita una dependencia total de Él. Necesita una dependencia total de Él. El Señor nos comisiona no para dejarnos a la deriva, no para que hagamos conforme nosotros creamos. El Señor nos comisiona y Él nos invita a algo. Si tú y yo queremos ser efectivos en esa comisión, necesitamos depender totalmente de Dios. Necesitamos depender totalmente de Dios. Necesitamos, ¿verdad? Y incluso definir nuestra propia agenda para Dios. Aquí afanarse en ese contexto de esa época implicaba perder tiempo. Y no es diferente a lo que actualmente estamos viviendo. Afanarse implica perder tiempo. Dice Lucas 21:34. Tengan cuidado que su corazón no se cargue de los afanes de esta vida. Tengan cuidado que su corazón no se cargue de los afanes de esta vida. Tú y yo estamos en el entendido de que estamos preparando una generación y empezando por nuestra familia. Estamos preparando una generación para el regreso de Jesús. Los seguidores en ese tiempo estaban preparando el camino para que Jesús fuera a esas aldeas. Y tú y yo en esta época de la historia estamos preparando el camino para el regreso de Jesús. Y perder tiempo en los afanes, perder tiempo en la realidad social, perder tiempo en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Perder tiempo implica perder destino. Y no vamos lejos, ¿verdad? A lo mejor durante el día nos despertamos afanados, con preocupaciones, con deberes, nos distraemos, ¿verdad? Y a lo mejor ya llega la noche y nos damos cuenta que sí, que perdimos tiempo, que algo nos faltó hacer, ¿verdad? Y tal vez fue estar delante de Dios. Y a eso se refería el Señor. El tiempo es valioso. No lo pierdan con afanes. No lo pierdan con cosas que los desenfocan. Seguimos leyendo. El verso 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no,
se volverá a vosotros. ¿Sabes? Cuando tú y yo decretamos paz en nuestros hogares, paz en el hogar, ¿verdad? De tu vecino, en ese hogar que el Señor te ponga, Dios mismo manifestará su paz. Y el Señor le da toda herramienta a los seguidores. Les dice, cuando ustedes vayan a esta comisión, cuando ustedes entren a esas casas a preparar, cuando ustedes preparen el camino, Dios mismo manifestará su shalom en ese hogar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos mensajeros. Y sabes, nuestro poder más grande como mensajero es bendecir. Nuestro poder más grande como mensajero es bendecir. Tu poder más grande como mamá es declarar bendición. Es ver, ¿verdad? Es ver su contexto, es ver su realidad diferente a como el mundo la ve. Ese es nuestro poder más grande. Los tiempos se van complicando, pero tú y yo tenemos algo grande que Dios nos comisiona y es bendecir. Nuestra boca tiene ese poder de bendecir. Y el Señor les dice aquí a sus seguidores, vayan, preparen el camino, declaren bendición. Declaren bendición. En Lucas 17 dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Fíjate, aquí el Señor les está diciendo, yo los estoy mandando y en esa misma encomienda yo voy a usar a esta misma gente para que les provea. Les dice, coman lo que les den. Ahora, era una buena comida porque era de parte de Dios, era una provisión de Dios. Y aquí el Señor les estaba diciendo a sus seguidores, estén contentos con la provisión que yo les doy. Estén contentos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ir de casa en casa, como lo dice el final del verso 7, ir de casa en casa implicaba insatisfacción. Los visitantes que iban de casa en casa era porque no les gustaba lo que les ofrecía una casa, entonces se iban a otra. No les gustaba, entonces se iban a otra. Implicaba insatisfacción para ellos. Y sabes, el diablo no necesita que tú y yo estemos haciendo cosas malas. Con que nos mantenga insatisfechos, él con eso tiene. No necesita que tú y yo estemos haciendo algo malo. Con que en nuestro corazón siembre insatisfacción, ya con eso nos tiene, ya con eso él tiene nuestra mente desenfocada. Y aquí el Señor les dice a sus seguidores, coman lo que les ofrezcan, estén contentos con la provisión. Cuando el Señor nos comisiona, nos va a dar esa provisión. Y esa provisión, aquí el Señor les está diciendo, esa provisión es necesaria. Es la que ustedes van a necesitar. No necesitan algo más. Estén contentos, les dice el Señor. Jesús nos dice, yo te comisiono, también te voy a proveer, pero necesito que haya contentamiento en tu corazón. No dejemos que el enemigo siembre insatisfacción. No dejemos que el enemigo siembre mentiras. Si el Señor nos encomendó, ¿verdad? Ser madre de familia, padre de familia, esposo, esposa, hijos. Si el Señor nos encomendó, Él nos da la provisión.
Y cuando tú y yo permitimos insatisfacción, nuestra fe corre peligro. Muchos se han desviado de la fe por un corazón que no está satisfecho. Cuando nuestra alma está insatisfecha, es más fácil que se corrompa. Y el Señor les está diciendo, estén contentos con lo que yo les proveo. Estén contentos, su labor es importante, les está diciendo a sus seguidores. Y hoy el Señor nos quiere decir, estén contentos, su labor es importante. Estén contentos, no se desenfoquen, yo les doy provisión. Necesitan provisión de gracia, yo les doy. Necesitan provisión de entendimiento, yo les doy, dice el Señor. Dice Primera de Timoteo 6:6. Pero con gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Quieres ver ganancia en las piedades que Dios nos provee? Necesitamos tener contentamiento. Y voy a terminar con esto. Lucas 17 dice, repito Lucas 17, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Aquí quiero terminar con esto. Dice, el Señor quiere que no nos dejemos arrastrar por lo que socialmente conviene. En esa época, en el Medio Oriente, lo que socialmente les convenían, cuando su alma no estaba satisfecha, cuando esos visitantes no estaban satisfechos, lo que socialmente les convenía era ir de casa en casa. Y el Señor quiere que tú y yo no nos dejemos arrastrar por lo que socialmente conviene. El Señor nos ha entregado, ¿verdad? Un liderazgo como papá, como mamá, como amigos, como hijos. El Señor nos ha entregado un liderazgo y el desviarnos hará que tú y yo perdamos el enfoque. Necesitamos pedirle al Padre ser misioneros de enfoque. Necesitamos ser familias de enfoque. Tal vez la tarea es pequeña, ¿verdad? A lo mejor hay mamás aquí, ¿verdad? Que solo nos dedicamos a ser amas de casa y pudiéramos pensar, es que la tarea es pequeña. Y hoy el Señor nos dice, no, las tareas que yo comisiono nunca son pequeñas, por cuanto colaboran al plan de Dios. Ninguna tarea es pequeña, porque siempre va a colaborar al plan de Dios. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, papá. Te damos gracias, Señor, por todo lo que día a día tú nos comisionas, por cada tarea, Señor, que tú día a día anhelas, que como hijos podamos hacer, papá. Gracias, Señor, porque hoy vimos en tu palabra que tú nos provees, que tú nos das las armas necesarias para ejecutar toda comisión, Señor. Gracias, papá, porque tú nos enseñas en tu palabra a ser padres de familia, a ser amas de casa, a llevar, Señor, ese negocio que tú has comisionado, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Enséñanos a tener contentamiento con tu provisión, papá. Enséñanos a ser agradecidos. Hoy queremos, Señor, ser esos misioneros, Señor,
que aquello, que toda actividad, Señor, que en toda tarea, que en todo lugar donde tú nos permitas estar, papá, podamos ser gente de bendición, podamos ser influencia, Señor, para poder bendecir. Aún, Señor, si no lo hemos hecho, te pedimos perdón. Enséñanos a ser de bendición. Enséñanos a manifestar, a preparar el camino, Señor, para que tú te presentes, papá. Te damos tantas gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por cada familia, Señor, que día a día está presta a escuchar tu corazón, Señor. Tú no tienes en poco ese tiempo que ellos disponen para ti, Señor. Tú vienes a traer bendición que se está gestando en sus corazones. Bendición que aún en sus generaciones estará haciendo una cosecha grata, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias por esta mañana, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.